Pero antes de empezar el estudio, tengo esta encomienda para ti, papá, mamá. Yo espero, escúchame, yo espero que si tienes hijos pequeños o tienes adolescentes en casa o tienes hijos que están en un ambiente escolar, yo espero que seas un papá responsable y tomes el tiempo para sentarte con tu hijo, con tu hija y le expliques por qué nosotros como creyentes no participamos de ciertas tradiciones, como Halloween, como Día de Muertos. ¿Por qué nosotros no salimos a las calles a pedir dulces? ¿Por qué no nos disfrazamos? Yo espero que tu papá tomes esa diligencia, seas un papá responsable y puedas responder de una manera bíblica a tu hijo. No le digas porque somos cristianos y ya, no. Eso no va a saciar la duda de tu hijo, porque nuestros hijos, créemelo, son más inteligentes de lo que pensamos. Y estoy seguro que van a escuchar o van a apreciar o van a recibir una buena respuesta tuya. Así que por favor, toma a tu hijo y explícale, oye, nosotros como creyentes en estos días, estas películas, porque sí sabes que la programación cambia en estos días, ¿verdad? ¿Sí sabes eso? Pues quizás no vas a la calle, pero sí estás viendo la programación de esta temporada. Y muchos caemos en ese tipo de error. La Biblia nos dice que no nos acomodemos a este mundo que promueve filosofías, que promueve huecas sutilezas. O sea, conforme a los rudimentos de este mundo, se están promoviendo cosas. Y los medios de comunicación, así como orábamos hace unos minutos, los medios de comunicación están totalmente aplastados por la ideología de género. ¿Esto es verdad o no? O sea, no hay película, no hay serie, no hay contenido en la televisión que no te ponga ahí enfrente. Esto es lo que es el mundo ahora, en donde todos, en la bandera de que somos iguales, en que todos tenemos el mismo derecho. Ahora puede haber esto, porque esto es lo que somos ahora. Y bueno, papá, mamá, por favor, seamos sensatos, seamos diligentes. No puedes dejar que tus hijos de una manera libre, sin supervisión, estén ahí moviéndole al control de tu tele, y más en horarios nocturnos. Por favor, papás, y no le eche la culpa a su pastor, no le eche la culpa a su líder. Hay cosas que, imagínese que yo trajera las llaves de su casa y me metiera y dijera, a ver qué estás viendo en televisión, o cómo está tu celular, tu contenido, tu historial en YouTube. ¿Podríamos hacer eso nosotros los pastores? Tal vez sí, pero no es la manera correcta, ¿verdad que no? A ver, ¿cuántos papás comprometidos hay aquí? Bueno, o cristianos comprometidos hay aquí. ¿Cuántos estamos siendo sensibles y sensatos en los tiempos que estamos viviendo? Por favor, iglesia, levantémonos siendo prudentes y sensatos con todo lo que está sucediendo alrededor nuestro. Bueno, vamos a Hebreos. Fue una encomienda y una exhortación, no fue una regañada, ¿verdad que no? No, ¿verdad que no? ¿No me escuché mal? Bueno, espero que no me lo tomes a mal. No me gusta regañarlos, se los decimos en amor. Vamos a la Biblia, Hebreos, estamos en la serie de Hebreos. Hebreos es uno de los escritos que obligatoriamente todo cristiano debe de profundizar a fin de comprender en mayor medida la obra y persona de Jesús. Hebreos es un libro, es una epístola que te va a ayudar mucho en tu madurez cristiana. Hebreos es un libro que te va a ampliar tu vista acerca de Jesús. Hebreos es un escrito que realmente te va a llevar a profundizar en quién es nuestro Dios, nuestro Salvador, y se llama Jesús. ¿Sí? Así es que es un escrito que vas a tener que leer. Si no lo estás leyendo en casa de manera personal y simplemente estás siguiendo los estudios aquí, está bien. Si estás leyendo otra parte de la Biblia, está bien. Pero cuando vengas aquí,
los miércoles sobre todo a recibir el estudio. Yo espero que tú ya vengas preparado. Vamos por pautas, vamos verso a verso, vamos capítulo a capítulo. Entonces yo te invito que para el próximo estudio tú ya vengas totalmente documentado con lo que viene siendo el resto del capítulo 7 o el capítulo 8, no sé, pero ya vete adelantando a la lectura que vamos a estar tomando aquí a manera de estudio para que puedas ya ir como prácticamente, podamos ir todos en el mismo canal. ¿Se entiende esto? Y va a ser más fácil, se te va a hacer más fácil comprender el estudio. Así es que te invito a que hagas esto, es una buena práctica. Y bueno, pues como ya hemos mencionado en repetidas ocasiones, Hebreos es ese escrito que resalta la persona de Jesús como el Hijo de Dios, como el creador de todas las cosas. La Biblia dice que Él es la imagen misma de su sustancia, como la última palabra profética se ha declarado a Jesús. Él es heredero de todo, Él es superior a los ángeles. Hebreos está resaltando que Jesucristo es superior a Moisés. ¿Por qué? Porque pues Él trae una libertad que Moisés no ofreció. También es superior a Josué porque Él nos da un verdadero reposo. Entonces, en pocas palabras, es vital para nuestro andar cristiano el comprender que Cristo, y esta es la parte medular del libro de Hebreos, que Cristo es el gran sumo sacerdote, superior por mucho al sacerdocio levítico. Podemos decir que el tema del sacerdocio de Cristo es esa parte central de esta carta a los hebreos, por lo que el autor abunda en amplios argumentos para dejar claro de cómo Cristo es ese gran sumo sacerdote de una orden distinta pero superior a la línea levítica. Es una orden que se dice aquí conforme al orden de Melquisedec, del verdadero tabernáculo, no hecho de manos, sino ese que está en los cielos. Y bueno, después de la interrupción que el autor de Hebreos hizo en el capítulo, a finales del capítulo 4, y todo el capítulo 5, perdón, a finales del capítulo 5 y todo el capítulo 6, ahora en el capítulo 7 se reanuda el tema. ¿Cuál es el tema que se reanuda aquí en el capítulo 7? El sacerdocio de Jesús, ¿ok? Vamos a regresar ahora otra vez de esta interrupción, de esta exhortación que está intermedia. Ahora vamos a regresar al tema del sacerdocio de Cristo, ¿sí? En el capítulo 7. Este capítulo es importante porque nos muestra cómo Cristo en su oficio sacerdotal es autor de un mejor pacto. Esto es lo que vamos a estar viendo en este capítulo, en contraste con el pacto de la ley dada en el Antiguo Testamento. La intención del autor en este capítulo 7 es demostrar que la obra de Cristo es por mucho mejor que la economía del Antiguo Testamento y que Cristo es el cumplimiento perfecto de toda la ley que se venía hablando anteriormente. Y el capítulo 7 inicia hablando de un personaje llamado Melquisedec. ¿Con qué propósito? Pues con el fin de validar del por qué Cristo es identificado con su sacerdocio. Entonces vamos a empezar en el primer punto de aquí de los primeros 3 versos del capítulo 7, Melquisedec, rey y sacerdote. El primer punto es, di conmigo, Melquisedec, rey y sacerdote. Vamos a ver quién era este personaje. Recuerda, Jesús es asociado a este personaje, por así decirlo, místico, por este personaje desconocido, por este personaje que no se tiene mucho conocimiento de él en el registro bíblico. Entonces Hebreos empieza a hablar de quién es Melquisedec, con el fin, como les digo, de reforzar la idea del por qué Jesucristo es asociado a su sacerdocio según el orden de Melquisedec, dice textualmente. Entonces vamos a leer los primeros 3 versos del capítulo 7. ¿Todos estamos ahí? A ver, Hebreos 7, los primeros 3 versos. ¿Todos estamos listos? Bueno, vamos a leer. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo,
que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Vamos a orar una vez más. Ayúdanos, Espíritu Santo, en este momento, en medio de este estudio. Señor, oramos para que pues todos los que estamos aquí presentes en este lugar y aquellos que están siguiendo esta transmisión, seamos llevados de tu mano para poder comprender tu palabra escrita. Señor, es increíble la manera en que tú hablas a través de tu escritura. Y Señor, sabemos que es un verdadero honor y privilegio el poder tener, Señor, esta palabra tuya en nuestras manos. Pero también sabemos, Señor, que no nos has dejado solos para poder entenderla y comprenderla. Padre, derrama de tu Espíritu Santo sobre los pequeños, sobre los grandes en este lugar y aquellos que siguen esta transmisión nuevamente, para que podamos comprender ese mensaje específico que tú has dejado en ella. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Esa es la actitud que debemos de tener todos, ¿eh? Amén. Eso. Qué bien por ese pequeño. Bueno, ¿por qué es necesario para el autor explicar acerca de este personaje casi desconocido en el contexto bíblico? Y a su vez, este personaje reconoce la Biblia que era contemporáneo de un Abraham. Bueno, solo hay dos menciones de este personaje llamado Melquisedec en el Antiguo Testamento. ¿Y sabes cuáles son esas dos citas en las que aparece el nombre de este personaje? Está en Génesis capítulo 14 y son unos pocos versos nada más en los cuales se menciona acerca de él. Es Génesis 14 de los versos 17 al 24, y también está en Salmos capítulo 110 verso 4. De hecho, en Hebreos se hace alusión a este salmo varias ocasiones, como unas 3 o 4 veces. Entonces, en varias partes del libro de Hebreos se está citando el Salmo 110 verso 4, y son las dos únicas partes donde aparece la mención de este personaje. Entonces, la razón por la cual el autor de Hebreos habla acerca de Melquisedec es porque el autor desea eliminar los problemas intelectuales que los judíos cristianos tenían para aceptar el sacerdocio de Cristo. Dice, les costaba a los judíos entender el por qué Cristo es ese gran sumo sacerdote según una orden distinta a la que fue instituida en el Antiguo Testamento. O sea, estos problemas intelectuales eran una limitante para su madurez y su comprensión en cuanto a su obra. Lo digo en otras palabras. ¿Por qué el autor de Hebreos está hablando de Melquisedec? Sencillo, porque a los judíos les costaba asimilar, digerir la idea, ¿cómo Jesús va a ser un sumo sacerdote? ¿Cómo Jesús va a ser un sumo sacerdote si nosotros conocemos las implicaciones de lo que se requiere para llegar a ser sumo sacerdote? Si él no viene de la tribu de Leví, él no venía de esa tribu, por lo tanto, ¿cómo es que Jesús puede ser sumo sacerdote? Entonces, por eso aquí el autor de Hebreos empieza a explicar quién era Melquisedec. Y entonces ahorita vamos a ir a una cita en Génesis en el capítulo 14 para poder documentarnos un poquito más, pero simplemente no olvidemos esto, no olvidemos que la audiencia de esta carta, o sea, todos ellos en su mayoría eran judíos convertidos, por lo que el concepto de sacerdote era bien comprendido por cada uno de ellos, era parte de su vida, habían crecido con los ritos, eran expertos en todo este sistema, conocían las implicaciones y protocolos del oficio. Por mencionar un ejemplo, ellos sabían que solamente los de la tribu de Leví eran los designados para poder trabajar en la obra del templo o del tabernáculo anteriormente. Entonces ellos sabían que solamente la tribu de Leví. Ahora, otra cosa, ellos sabían que solamente la familia de Aarón tenía por
por designio de parte de Dios, tenía el privilegio de ser sumo sacerdote o ser sumos sacerdotes. ¿Y cómo era esto? Bueno, pues era el primogénito del primogénito por las generaciones. O sea, el primogénito de Aarón iba a ser el sumo sacerdote. A su vez, el primogénito de este hijo de Aarón, el primogénito de él, iba a ser el sumo sacerdote, y así por las generaciones. Entonces ellos sabían esto, ellos sabían qué onda con el templo. Entonces dicen, ¿cómo es que Jesús es sumo sacerdote? Él era de la tribu de Judá y no concebían este concepto, pero los judíos tenían muy en claro, habían crecido con el templo, habían conocido a profundidad todo este sistema, porque era su vida, era algo que ellos veían todos los días, era algo que era muy habitual para ellos. Por eso es que el autor está tratando de derribar todo argumento intelectual que no les entraba en su mente. Entonces está tratando con algo que contradecía prácticamente toda su vida, algo diferente, algo que chocaba con sus tradiciones, algo que chocaba con su forma de vida. Entonces, por eso es que el autor está teniendo en cuenta esta dificultad y considera que es necesario pues hablar acerca de este personaje histórico llamado Melquisedec. Entonces los lleva al libro de Génesis. Vamos al libro de Génesis rápidamente, capítulo 14, versos 17 al 20. Génesis 14. Y bueno, cito esta palabra o hago esta referencia bíblica porque es lo que está diciendo el autor de Hebreos aquí en Hebreos 7, 1 al 3. O sea, esta es la escritura paralela en el Antiguo Testamento. ¿Quién era Melquisedec? Y lo que él está citando es algo que él leyó aquí en Génesis. Y vamos a ver lo que dice Génesis 14, versos 17 al 20. Y vamos a darnos cuenta de quién era Melquisedec un poco más. No hay muchos detalles, pero lo poco que se sabe de él aquí está en estos versículos. Dice así: cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces, ¿qué dice ahí? Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Ya sabes, si tú le das unos versículos atrás a este capítulo 14 de Génesis, te vas a dar cuenta que Abraham derrotó a la alianza de los reyes que habían tomado cautivo a su sobrino Lot. Tomó 318 hombres que estaban en su campamento y van al encuentro de estos que habían tomado cautivo a su sobrino y todas las pertenencias. Ellos invadieron o vencieron a los reyes del mar Salado, y ahí estaba Sodoma y ahí estaba Gomorra. Entonces esta confederación de reyes derrotan a estos reyes de acá, pero ahí vivía el sobrino de Abraham y llamado Lot, y Abraham se da cuenta, ¿sabes qué? Pues tomaron la ciudad y tu sobrino fue llevado. Entonces Abraham se arma con todos sus criados y van y encuentran a esta confederación de reyes y toman pues ahora sí que todo lo que habían tomado de estas otras ciudades, y los vencen y liberan a los reyes que llevaron cautivos y a todas las personas y a todos los bienes. Pero de regreso, ahí está el encuentro. Abraham de regreso con todo el botín victorioso se encuentra con este personaje llamado, ¿cómo se llamaba? Melquisedec. Y hay varios distintivos de este personaje aquí. Dice que este era rey llamado Melquisedec, pero también no solamente era rey, sino que el relato dice que también que era, ¿qué otra cosa? ¿Qué otro oficio tenía este rey? Sacerdote. No solamente era rey, era también sacerdote. Entonces este personaje es un personaje único. ¿Por qué? Porque en ninguna otra parte de la Biblia se da una combinación similar. Una combinación donde está un rey y un sacerdote en una misma persona. El relato
El relato dice que pues este Melquisedec servía al mismo Dios que se había revelado a Abraham. Además, Hebreos nos dice que este rey y sacerdote salió al encuentro de Abraham y lo bendijo. ¿Cómo le dijo? Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. El verso 20, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. O sea, cuando Melquisedec se encuentra con Abraham, le bendice. Le bendice. Y aunque no se dice explícitamente, el escritor de Hebreos desea que su audiencia preste atención a la grandeza de este personaje al que Abraham le entregó los diezmos. ¿Los diezmos de dónde? De todo ese botín de guerra, de todo eso que pudo recuperar, que habían tomado de estos otros reyes. Abraham entrega los diezmos a Melquisedec, a este rey, a este sacerdote. ¿Qué significa, acorde aquí a los versos de Hebreos, qué significa Melquisedec? ¿Cuál es la traducción que le da el autor de Hebreos? Vamos a regresar a Hebreos. Regresa a Hebreos. ¿Qué dice ahí el autor de Hebreos que significa Melquisedec? Di conmigo, rey de justicia. Rey de justicia. ¿Qué significa rey de Salem? ¿Qué significa? Rey de paz. Fíjate, rey de justicia y rey de paz. Y estos dos términos solamente se le dan a Jesucristo. Si vas entendiendo por dónde va el autor de Hebreos, está llevando a toda su audiencia en medio de su incredulidad, en medio de esa barrera intelectual, les está llevando a que vean la prominencia de este personaje y cómo es que a través de la prominencia de este personaje hay mucha similitud con el sacerdocio de Cristo. ¿Sí? Los está llevando de una manera, pues ahora sí que como de la manita, diciéndoles, mira, este personaje no era cualquier personaje. Y hay varios distintivos. Mira, él bendijo a Abraham y Abraham le entregó los diezmos. Y sigue diciendo lo que significa su nombre. Su nombre era Melquisedec. ¿Saben qué significa Melquisedec? Rey de justicia. Pero él era rey de Salem. ¿Y qué es rey de Salem? Bueno, rey de paz. Hay un conflicto aquí. Algunos comentaristas creen que Salem era el viejo nombre para Jerusalén. Y otros creen que rey de Salem simplemente se refiere a un atributo de su carácter, porque este rey fue un rey que estableció la paz. Sí era rey de una ciudad, pero más habla el título rey de Salem de su carácter que de ser de una ciudad como Jerusalén. Entonces, eso es lo que predomina dentro de los comentaristas. Pero bueno, sin perdernos la línea, el autor de Hebreos está diciendo, este era Melquisedec, rey de justicia y rey de paz. Otro de los elementos distintivos que agrega el escritor de Hebreos para relacionar cómo es que el sacerdocio de Cristo se identifica con el sacerdocio de Melquisedec es lo que leímos en el verso 3. Sin padre, estamos en Hebreos 7, verso 3. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Ahí está la conexión. Ahí está poco a poco, argumento tras argumento, diciendo el autor de Hebreos cómo es que Cristo, o más bien este personaje es asociado con el sacerdocio de Cristo. Melquisedec carece de la genealogía que lo acreditaba para ser sacerdote según lo dictaba la ley tiempo después. Los nombres de sus padres están ausentes del registro bíblico, o sea, no se dice nada acerca de su genealogía en el pasaje de Génesis 14 o en ningún otro lado. Simplemente aparece en las páginas de las escrituras proveniente de un lugar desconocido y luego sale de las páginas de las escrituras hacia un lugar también desconocido y ya no le vemos más en todo el contexto bíblico. Entonces, en ese sentido, la semejanza es que Cristo también en calidad de sacerdote no cuenta con una genealogía sacerdotal, porque Él proviene de la eternidad y se dirige hacia la eternidad, no tiene principio ni fin. Cristo es el principio y Él es el fin
de la misma manera. Uno no puede ir más allá de Él en el pasado y no puede proyectarse más adelante que Él en el futuro. Jesucristo abarca todo el tiempo y toda la eternidad. En ese sentido, Cristo es figura de este personaje llamado Melquisedec. Él es el Dios eterno y Él es también un sacerdote porque es el Hijo de Dios y Él es un sacerdote que sirve continuamente. Salmo 110:4. Y juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre. Di conmigo, para siempre. Según el orden de Melquisedec. ¿Por qué? Por todo esto que ya mencionamos. Él no venía de familia sacerdotal. Melquisedec. No se menciona su genealogía. No se menciona quién fue su papá, quién fue su mamá. Simplemente entra y sale del escenario bíblico. Por eso es que Dios nombró a Cristo sumo sacerdote según este personaje. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Debido a estos argumentos, el autor está diciéndoles: derriben esa barrera intelectual. El Señor lo designó directamente. El Señor lo estableció. El Señor juró por Él mismo que su hijo perfecto, su hijo amado sería o caminaría o ejecutaría o ejercería el oficio de sacerdote de una manera perfecta, pero no según la línea arónica, no según la genealogía humana, sino una genealogía según el orden de Melquisedec. Vamos al segundo punto. El menor es bendecido por el mayor. Punto número 2. El menor es bendecido por el mayor. Los versos 4 al 10 dicen así: considerad pues cuán grande era este, y a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente los que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Dice nuevamente el verso 4: considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Alguien más grande que Abraham apareció cuando él regresaba victorioso de la batalla. Abraham, al reconocer su grandeza, dio el diezmo voluntariamente a este varón. Él reconoció que aquel personaje estaba por encima de él, e indirectamente Abraham reconoce que la bendición recibida es más grande que el pago del diezmo, dando a conocer la superioridad de la obra entre uno y otro. O sea, Abraham inmediatamente dijo: no, este es mayor que yo. Y no tuvo ningún problema en entregar los diezmos como un acto de adoración a Dios. Al entregar su ofrenda a Dios, se la entregó a este personaje, al sacerdote del Dios Altísimo, al Rey de justicia y Rey de paz. Esto no lo podemos afirmar, pero hay quienes afirman que Melquisedec era una cristofanía. O sea, es decir, una revelación visible del Cristo preencarnado. No podemos asegurar eso, pero hay quienes afirman eso al leer este tipo de pues obviamente de versículos. Entonces, en estos versos se presenta una serie de contrastes lógicos para manifestar la importancia entre unos y otros, es decir, la importancia entre Abraham, entre Melquisedec, entre Abraham y los de Leví y los de Israel. O sea, el autor de Hebreos empieza a hacer como una especie de jerarquías y empieza diciendo: Melquisedec era mayor que Abraham, así como Abraham era mayor que Leví, y Leví obviamente era mayor por el puesto que el Señor les había dado, era mayor que los de Israel. ¿Por qué? Porque los de Leví ejercían una función especial, porque ellos recibían los diezmos de todo el pueblo. O sea, ellos por mandato divino, Dios les mandó al pueblo de Israel. ¿Hay un grillo por ahí?
¿Sí, verdad? Díganle al grillo, "Shh, ya, déjanos escuchar". Bueno, sigamos. Les iba a decir no se distraigan, pero ya los distraje, ¿verdad? Ni modo. Así es cuando uno quiere ayudar. Bueno, entonces, la Biblia manda aquí en Números capítulo 18, versos 20 al 21. Dice el mandato de Dios, si lo quieres anotar, Números 18, 20 y 21. Y Jehová dijo a Aarón: de la tierra de ellos no tendrás heredad, hablando de la tierra de Leví, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. O sea, por ley, Dios había establecido que todos los levitas no tendrían herencia de tierra entre los de Israel. ¿Sí? Cuando Dios entregó la tierra conquistada, cuando Dios entregó la tierra prometida, a Leví no le tocó posesión. ¿Por qué? Porque Dios había establecido, había apartado a esta tribu para oficiar en el templo. ¿Y cómo se iban a mantener estas familias? ¿Cómo era? Di conmigo, a través del diezmo. A través del diezmo. Dios estableció este sistema para que todo Israel, para que todas las tribus sostuvieran a esta tribu que iba a estar dedicada totalmente a trabajar en todo lo concerniente al tabernáculo. Y aquí es donde él está diciendo que los de Israel deberían de presentar sus diezmos como una muestra de adoración a Dios, aunque todo ese dinero o todo ese diezmo iba a servir para sostenimiento tanto del tabernáculo como de la misma tribu de Leví. Entonces, extendiendo en el tiempo la trascendencia de este acto registrado en Génesis 14, el autor dice que debido a que toda la tribu de Leví estaba genéticamente en los lomos de Abraham, cuando él hizo esto de entregar el diezmo a Melquisedec, vemos al sacerdocio de los levitas pagando el diezmo al sacerdocio de Melquisedec. ¿Se entiende esto? O sea, Abraham entregó los diezmos a Melquisedec, y aunque Abraham era el representante de Leví, que aún no nacía, pero estaba en sus lomos, o sea, prácticamente Abraham era el representante de Leví, que aunque no estaban, prácticamente también los levitas pagaron el diezmo a este Melquisedec. Entonces, lo que está haciendo el autor está resaltando el personaje de Melquisedec, porque aún los levitas entregaron el diezmo. Aquellos que viven del diezmo entregaron el diezmo estando en Abraham. Entonces, es lo que está tratando de hacer el autor, decirle a los israelitas, a los judíos: esta es la barrera que tienen que quitar, porque si nos vamos en partes técnicas, hasta ustedes los levitas, hasta estos sacerdotes entregaron los diezmos a Melquisedec, porque estaban en Abraham. Y de esa manera el sacerdocio de Cristo se asocia al de este Melquisedec, está dándole esta prominencia y sin discusión alguna. Por eso es que el menor es bendecido por el mayor. ¿Quién era el menor? Di conmigo, Abraham. ¿Y quién era el mayor? Melquisedec. Ay, muchas gracias. Por tanto, Melquisedec mostró que era mayor que Abraham cuando lo bendijo. En esta parte Abraham aceptó que Melquisedec era mayor cuando recibió la bendición. La bendición de la que aquí se habla no es simplemente desearle bien a otros, sino que es la acción de una persona autorizada para declarar las intenciones de Dios de otorgarle cosas buenas a otro. O sea, no podría cualquiera bendecir a otro en ese sentido. En los tiempos de Melquisedec, Abraham sabía que en Melquisedec había esa autoridad para poder bendecirle, y en efecto él entrega como una muestra de adoración a Dios los diezmos a este personaje. Entonces, otra vez, el autor está preparando el entendimiento de los lectores judíos en cuanto a que tanto Abraham como el sacerdocio ejercido por la tribu de Leví, así como la ley mosaica, son buenas y cumplen su propósito. Pero el sacerdocio de Cristo, según el orden de Melquisedec, es mayor por cuanto nos ofrece mejores beneficios y está cimentado en un mejor pacto. Entonces, vamos a cerrar con esta parte en el punto número 3. Cristo
sacerdote de un mejor pacto. ¿Puedes decir conmigo esto? Cristo, sacerdote de un mejor pacto. Vamos a los versos 11 al 19. Lee conmigo, por favor. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que también haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Verso 17, pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Verso 19, pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. En ningún sentido, para cerrar, en medio de todos estos versos que acabamos de leer, en ningún sentido el autor desea denigrar el antiguo pacto de Dios que se menciona a plenitud en el Antiguo Testamento. No es el fin, pero para resaltar la prominencia del sacerdocio de Cristo, el autor hace mención de que el sacerdocio de Aarón era incompleto. ¿Por qué? Porque el sacerdocio de Aarón nunca trajo la perfección. Por medio de los sacrificios nadie alcanzaba la salvación. Por medio de los rituales nadie era perfeccionado, era perdonado, pero no era cambiado de adentro hacia afuera. Entonces había algo que hacía falta. No había una comunión completa con Dios. Nunca proveyó, escúchame, el sacerdocio levítico nunca proveyó redención y aceptación al pueblo ante Dios. Nunca logró este objetivo. Por eso es que el sacerdocio de Cristo es mejor. Por eso es que podemos decir que Jesús es un mejor sacerdote de un mejor pacto. Porque si ya teníamos el sacerdocio levítico, ¿qué necesidad habría de que se levantase un sacerdote según la orden de Melquisedec si éste ya cumplía con todos los estándares? Y por eso es que está diciendo Hebreos, el autor, no tendría sentido. Si el sacerdocio levítico cumpliera con todo esto, no tendría sentido que se levantase otro. Pero por cuanto no cumplió, no es que fuera malo. Escúchame, la ley era buena. La ley es buena. La ley tiene el propósito de revelarnos nuestro pecado. La ley tiene el propósito de mostrarnos que no somos capaces de alcanzar la santidad de Dios. La ley tiene el propósito de demostrar que no alcanzamos el estándar de Dios y que por lo tanto merecemos la muerte. La ley es buena porque nos muestra esa realidad. Pero más sin embargo nos deja ante esa condición de condenados, de perdidos. Y es ahí donde entra el sacerdocio de Cristo. Un sacerdocio mayor, de un mejor pacto, donde ahora Él nos limpia, donde ahora Él nos lava, donde ahora nos pone en el lugar santísimo, donde ahora tenemos acceso al Padre, donde ahora tenemos comunión con Él. ¿Sí me está siguiendo? Y ahora somos salvos, ahora somos liberados. Pero Él no es de la línea arónica, Él no es de la tribu de Leví. Él es según la orden de Melquisedec. Un sacerdocio mayor para un mejor pacto. Un mejor pacto. En donde ahora tú y yo, a través de la fe, podemos acercarnos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, recordemos, el sacerdocio de Cristo es uno que traspasó los cielos, porque está sentado a la diestra de la majestad. Y ahorita mismo Él está intercediendo por ti y por mí. Ahorita mismo
el sacerdocio de Cristo está vigente el día de hoy. ¿Y qué intercede por tu vida? Bueno, Él está ahí delante del Padre, pidiendo por tu vida, pidiendo para que seas fortalecido, pidiendo para que se despierte en ti una hambre y sed por Él. O sea, dice Romanos que el Espíritu intercede con gemidos indecibles. ¿Y quién trabaja en comunión con el Espíritu Santo? Jesús, que intercede por ti y por mí, para que no caigamos, para que no regresemos atrás, para que no menguemos, para que no nos desanimemos. Por eso es que Jesús es el autor de una grande salvación, pero también es aquel que nos lleva al Padre y que nos da esa posibilidad que no fue posible a través de la línea arónica. Si la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote? Hebreos nos está hablando del cambio necesario de sacerdocio y el cambio de lugar de la ley de Moisés. De acuerdo a la ley mosaica, Jesús no podría ser sacerdote porque él es de la tribu de Judá, nuevamente lo menciono, por lo que no era el indicado para ejercer el sacerdocio según la ley, pero sabemos que Cristo es ese sacerdote mejor. Necesitamos un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento, no del linaje de Abraham o de la tribu de Leví, sino uno según el poder de una vida indestructible, uno del cual se da testimonio de que es sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Mira, hablando del efecto de los sacrificios y del efecto del sacrificio de Cristo, Hebreos 9:14 dice lo siguiente. Hebreos 9:14, ve conmigo ahí con esta cita y con esto cerramos. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Otra vez lo voy a leer. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Escucha, si los sacrificios limpiaban de pecado, cuánto más la sangre de Cristo, que Él nos limpia de nuestras conciencias, Él nos lava, Él nos trae una transformación interna, nos da vida nueva. Porque si esto tenía un efecto, con mucha más razón tendrá efecto el sacrificio de Cristo Jesús en favor de nosotros. Jesús es ese mejor sacerdote por cuanto su sacerdocio es inmutable. Jesús es fiador de un mejor pacto por cuanto permanece para siempre. Cuando Él murió en la cruz ya no hay necesidad de seguir con los sacrificios del templo. De hecho, el templo fue destruido pocos años después de que esta carta se escribió, en el 70 después de Cristo. ¿Por qué? Porque Dios dijo, no más sacrificios. Muchos judíos deseaban, de hecho, perseveraban aún en los sacrificios. Y esto es una conjetura personal, esto no está en la Biblia, pero yo digo, ¿será en la sabiduría de Dios que Él permitió que este Nerón destruyera Jerusalén y con ello el templo, para que los judíos entendieran que ya no habría forma de seguir fundamentando su fe en obras humanas? Esa es mi convicción. Dios en su sabiduría dijo, bueno, esto no van a entender de otra manera. Hasta los convertidos quieren regresar al judaísmo. Bueno, pues déjenles quito el templo. Es conjetura personal, lo repito. Ponte de pie, por favor. Vamos a orar. Hebreos fue escrito a judíos que estaban pasando un tiempo de desánimo. Y todo esto que estamos leyendo, aunque no tenga sentido para ti, la intención del autor de Hebreos era animarles, alentarles a que se mantuvieran firmes en su fe. Y de la misma manera, esta carta de Hebreos debe de afirmarnos en nuestra fe. Dile a tu vecino, afírmate en Cristo, afírmate en el Señor.
Que tu fe sea moldeada cada día conforme al corazón de Dios. Vamos a orar de esta manera. Señor, ayúdanos y afírmanos en nuestra fe. Padre, ayúdanos a poder, Señor, confiar de una manera completa en este nuevo sacerdote, en este Cristo crucificado, Señor, que trae la salvación, Señor, que trae una limpieza, que trae una transformación en nuestros corazones, que no era posible a través del sacerdocio levítico. Padre, oramos para que nuestra fe no falte, oramos para que seamos desarrollados, Señor, en una fe firme, en una fe constante, en una fe, Señor, que sea creciente. Padre, oramos para que en medio de las debilidades, en medio de las pruebas, en medio, Señor, de las tribulaciones, Señor, tú nos ayudes a poder ver, Señor, al autor de nuestra fe, que es Cristo Jesús, a poder poner nuestra mirada en Él, a poder confiar y depender de Él en todas nuestras fuerzas. Padre, que no confiemos en nuestras habilidades, que no confiemos, Señor, en nuestras capacidades, que podamos confiar solamente en ti, Jesús, porque tú eres el sacerdote, Señor, poderoso, que ha traspasado los cielos y que intercede por nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, amén.